Bien, vamos a continuar hablando de la física cuántica, sobre algunas aplicaciones interesantes del principio de incertidumbre. Eh, ¿Cómo es que los fenómenos cuánticos que obedecen el principio de incertidumbre, la mecánica cuántica a nivel del átomo, a nivel de los electrones, del micromundo, son justificados ciertos comportamientos y que si aplicamos esos principios de incertidumbre a nuestra vida diaria, al mundo macroscópico, nos puede sonar, digamos, por no decir otra cosa, extraños, exóticos, porque esas cosas no las vemos, simplemente no son cosas que a la vida diaria podamos verificar. El principio de incertidumbre, vamos a retomar. El principio de incertidumbre habla del momento y de la posición, donde las deltas representan la incertidumbre, la cantidad que yo no puedo determinar con precisión, porque la precisión de una impide la exactitud de la otra. Que el producto de la incertidumbre en el momento por la incertidumbre en la posición es mayor que h sobre 4pi, siendo h igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos, la constante de Planck. Y que con la energía sucede algo parecido, la incertidumbre de energía, pero aquí es con el tiempo igual mayor que h sobre 4. Esa desigualdad representa el mínimo, es lo menos que puedo tomar, siempre es mayor que eso. Para efectos de cálculos, me refiero a los problemas Bain, se toma el mínimo como referencia. Incertidumbre en el momento, incertidumbre en la posición, igual a h sobre 4pi, incertidumbre en la energía por incertidumbre en el tiempo, h sobre 4pi igual. Para los problemas, digo, insisto, de tipo numérico. Como ya mencioné, esto representa un impedimento a la capacidad de observación que tenemos de un fenómeno, que tiene que ver con el hecho de que si yo no observo el fenómeno, la mecánica natural que utilizo para observarlo perturba el fenómeno. Si yo, si yo veo un electrón, digamos, a cierta distancia, y como sabemos que el electrón la física cuántica se comporta como una onda, a cierta distancia yo veo esto. El electrón no se está moviendo, pero por su naturaleza, que es ondulatoria, está vibrando, y es lo que eso representa la vibración. Si yo veo este electrón a la distancia y detecto este comportamiento, yo podría saber, por lo menos, por la forma que tiene, dónde está. Sí lo puedo saber. ¿Por qué? Pues tomo más o menos el centro de la ondita y ya sé dónde está. Pero si yo quiero saber su velocidad, no lo puedo saber así, porque es la vibración de la partícula. Y al estar vibrando veo que vibra de forma diferente al centro que en las orillas. Entonces, uh, la posición delta X la determino, pero la velocidad que tiene que ver con el momento, no. ¿Qué es lo que hago para poder corregir esto? Me acerco, me acerco y me acerco y me acerco. Ya que estoy muy cerca, digamos, que veo la onda así, ya estoy muy cercana al electrón. Estoy viendo las crestas del centro. Y si eso es lo que estoy viendo, porque ya me acerqué mucho, evidentemente, con la vibración que tengo en estas dos crestas más o menos similares, eh, la velocidad
sí se puede medir, y por lo tanto el momento, porque la vibración es perfectamente medible, pero su posición no, porque aquí no puedo ver dónde está vibrando, pero no tengo la extensión de la partícula. Eso dice en esencia el principio de certidumbre, que si me acerco para tratar de medir con detalle dónde está, pierdo información de su posición, pero sí puedo medir la velocidad razonablemente. Y si me alejo, puedo medir dónde está, definitivamente, pues no puedo saber su velocidad. Pues aquí es un ejemplo donde se presenta este fenómeno. Pudiese ser que la prueba 2 de BI les pongan diagramitas así. Explique su interpretación respecto al principio de incertidumbre en estos casos. Pero bueno, ¿qué tipo de ejemplos numéricos se pueden presentar? Miren, hay dos casos, y no digo del BI, son dos planteamientos de la física cuántica que permiten uh, aplicar el principio y ponerlo a prueba con el mundo macroscópico, con el mundo de las pelotas y las rocas de nuestro universo macroscópico. Se llama la partícula dentro de una caja de paredes infinitas. En la física cuántica este modelo así se llama. Vamos a suponer que tenemos una caja. Hablamos del mundo macroscópico, no del átomo. Esta caja mide, digamos, 30 centímetros. Una caja de zapatos, háganme de cuenta. Y tenemos una pelota, una canica, digamos, muy pequeña. Entonces a una persona le decimos, ¿sabes qué? Esta caja está encima de la mesa, está perfectamente nivelada. Toma la canica y colócala adentro de la caja. Pero yo no voy a ver qué está haciendo. Él va y lo hace. Coloca la canica dentro de la caja. Y le vamos a pedir, ponla con mucho cuidado. Quiero que la coloques en reposo, no la lances, no la empujes. Verticalmente vela flotando poco a poco, colócala adentro, que no se mueva y ahí déjala, adentro de la caja. Bien. ¿A qué se refiere con que las paredes infinitas? Quiere decir que para que la canica pueda salir de la caja, tendría que brincar las paredes. Sí, pero la altura de las paredes tiene que ver con la energía potencial, M por H. Si las paredes, cuando digo paredes infinitas, quiere decir que para que la canica pueda abandonar la caja, tendría que tener una energía infinitamente grande para poder brincar las paredes. Dicho de otra manera, caja de paredes infinitas quiere decir que la canica existe dentro de la caja y no puede existir afuera de ella, porque para existir afuera de ella tiene que brincar las paredes, y las paredes son infinitamente energéticas. En la física cuántica se representa por lo que se llama un pozo energético. Van de cuenta es esto, y aquí hay una partícula, y esto será el infinito. Entonces, no puede salir porque tiene que romper una barrera que es infinitamente poderosa. ¿Qué me imagino con esto? Las partículas que componen la desintegración radioactiva. La partícula alfa está metida en un núcleo que tiene 5.000 millones de años de estar ahí, desde que la Tierra existe, y no sale, ahí está metida. Y no sale, ¿por qué? Porque no tiene la energía suficiente para romper el cerco de la mantiene unida de la caja de paredes infinitas que es el propio núcleo. ¿Cómo ven? Entonces pensemos en la cajita, la canica, ya les digo, y está adentro. Y no vimos quién la puso, le pedimos que la pusieran en reposo. Si aplicamos el principio de incertidumbre a este concepto, asumamos que la masa sea de 100 gramos. Se preguntan, bueno,
¿Dónde está la canica? No sé, no sé por qué no vi, pero sí sé que la canica está adentro de la caja. A lo mejor está en esta orilla, a lo mejor está en esta orilla o en el centro, en algún lugar, pero está adentro. Mi duda es, ¿dónde exactamente dentro de la caja está? Si no lo vi y la caja no es transparente. Quiere decir que la incertidumbre en la posición es de 0.3 metros. Tiene que andar por ahí en esos 30 centímetros. Si esto es así, bueno, la incertidumbre en el momento lineal por la incertidumbre en la posición igual a h sobre 4pi. Si sé la incertidumbre en la posición, ¿cuál es la incertidumbre en el momento lineal? Pues h sobre 4pi delta x. Pero la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. La masa es constante. Masa por incertidumbre en la velocidad igual a h sobre 4pi delta x. Quiere decir que la incertidumbre en la velocidad, derivada de la incertidumbre en la posición, está dada por h sobre 4pi m delta x. ¿Y qué tanto es eso? Pues es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos, constante Planck, sobre 4pi por 0.1 kilogramo por 0.3 metros. La incertidumbre en la velocidad es 1.76 por 10 a la menos 33 metros por segundo. Es el valor mínimo, porque lo establecía así al poner la igualdad. Es el mínimo valor que puede tener. ¿Ven qué interesante está esto? Quiere decir que de acuerdo a la física cuántica, es imposible que coloquemos una pelota adentro de una caja y que permanezca inmóvil. Siempre tiene una velocidad mínima. En este caso, para estas dimensiones, 1.76 por 10 a los 33. Bueno, no, quiero que no se mueva. Quiero que coloque la pelota inmóvil. No lo puedo hacer porque hay un condicionamiento que me dice que debe tener una velocidad mínima por el principio de incertidumbre y que encima de ello se dan cuenta, la incertidumbre en la velocidad depende del tamaño de la caja, caray. Entre más pequeña sea la caja, delta X, más grande la incertidumbre. Piénsalo un poco. Tenemos la canica, la colocamos adentro. Ya. Si las paredes son móviles, si las acerco, la canica empieza a moverse más rápido, más rápido, más rápido. Si las alejo, más lento, más lento, más lento. Es un fenómeno que en la física clásica es imposible, es absurdo en la vida diaria, pero en el mundo del micromundo eso pasa. Las partículas subatómicas atrapadas a campos nucleares, por ejemplo, imaginen la partícula beta que nace dentro de un núcleo. Nace en un espacio que tiene un tamaño del orden de 10 a la menos 15 metros. Esa partícula vibra, pero como demonio, porque está atrapada en una caja. ¿Sí? La partícula alfa también. Con esta velocidad, un cálculo así bien tosco, digamos, con esta velocidad, el tiempo que tardaría en moverse, digamos, 1 centímetro, a una regla, se está moviendo, júrenlo, una velocidad mínima. ¿Cuánto tardará en moverse 1 centímetro?
Bueno, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. El tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Por esta velocidad infamemente pequeña, 1.76 por 10 a la menos 33. Entonces, el tiempo que tardará, punto 1, no, punto 0, 1, entre 1.76 por 10 a la menos 33, 5.68 por 10 a la 30 segundos. Ese es el tiempo que nuestra canica dentro de la caja que mide 30 centímetros, en virtud de su velocidad mínima tardaría en recorrer 1 centímetro. Bueno, si eso lo divido entre 86.400, que son los segundos que tiene un día, esto me da, ya los decimales, pues lo de menos, 6.6 por 10 a las 25 días. Si esto lo divido entre 365 días, me va a dar 1.8 por 10 a la 23 años. 10 a la 23 años para poder moverse 1 centímetro esa canica que está dentro de la caja de zapatos. En un momento, la edad del universo son 16.000, más o menos, millones de años. 3, 4. Más o menos 10 a la 10 años. Es la edad que tiene desde el Big Bang, desde que el universo hizo pum y apareció, hasta que hagas la luz y todo eso, hasta ahorita. 10 a la 10 años. Y resulta que nuestra canica va a tardar 10 a la 23 años en avanzar 1 centímetro. Eso es la física cuántica. Que no se puede, pues no se puede. No se nota en el macromundo. Pero en el nivel del átomo, los electrones, las partículas elementales, esto sí tiene importancia, porque las distancias que estamos hablando, insisto, 10 a la menos 15 metros, es el orden del tamaño de un núcleo. Y para un electrón es importante. Y ahí sí se manifiesta. ¿Está bien loco? Sí, es correcto. Pero así es la física cuántica. Ahora, algo de la energía, la segunda. Nótese que están relacionadas, porque dice, bueno, esto es para momento y posición, energía y tiempo. Tengan presente que hay una relación, energía es igual a P cuadrada sobre 2M. La fluctuación de una influye con la otra. Yo puedo determinar lo que el principio de incertidumbre me dice para el momento y la posición, de ahí puedo concluir lo que le afecta a la energía también. Lo puedo conectar. Entonces, por energía, lo planteo como un problema del mundo macroscópico, a ver qué les parece. Digamos que tenemos una pared. Esta pared mide 10 metros. El observador del fenómeno está aquí afuera. Digamos que una persona que está aquí lanza una pelota contra el suelo con una energía inicial de 90 joules y la hace rebotar. Asumamos que el choque de la pelota es perfectamente elástico. ¿Qué quiere decir? Que se conserva la energía. Esto tiene que bien ajustada la cámara, pero pues no ven la parte de abajo.
¿Sí lo ven? Sí. Entonces, lanza la pelota con 90 joules. Asumamos que la aceleración de la gravedad es 10, por efectos del cálculo. Metros segundos a la gravedad. Y el choque es inelástico. Elástico, perdón, completamente elástico. La gran pregunta es, bueno, si el observador lanza la pelota con 90 joules, rebota contra el suelo y rebota con la misma energía final, porque es un choque elástico, 90 joules, ¿será posible que la persona que está del otro lado pueda ver la pelota que se asome hacia arriba? ¿Sí o no? La lanza con 90 joules, le pega al piso, conserva energía. ¿Esta persona podrá verla aquí arriba? Que se asoma por arriba del muro. La masa, digamos, es 1 kilo. ¿Cuánta energía deberá tener aquí arriba? Pues energía potencial, que es mgh. 1 kilogramo por 10, la aceleración de la gravedad, y por 10 metros de altura. Me da que tiene que ser 100 joules. Para que pueda asomarse aquí arriba, debe tener 100 joules. Pero no, la persona la lanzó con 90 nada más. Y al rebotar, con esos 90 joules, va a subir, pues no puede alcanzar la parte superior porque le van a faltar 10 joules. De 90 para 100 le faltan 10. Pues clásicamente es imposible. Jamás la persona que está del otro lado va a poder ver la pelota porque le falta energía. Quiere decir que hay un faltante, una incertidumbre de la energía de 10 joules. ¿Qué dice el principio de incertidumbre? Vamos por acá. Hablamos de la segunda versión, la que tiene que ver con el tiempo y la incertidumbre de la energía. Pues que el producto de la incertidumbre de la energía por el tiempo es igual a h sobre 4pi. Si de aquí considero que este valor de incertidumbre es de 10 joules, yo puedo calcular cuál sería para esa incertidumbre el tiempo. H sobre 4pi por 10. 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos sobre 4pi por 10. Estos son joules. Incertidumbre límite. Entonces, 6.63 por 10 a la menos 34 entre 4 entre 3.1416 entre 10 me da 5.27 por 10 a la menos 36 segundos. ¿Qué es eso? Un tiempo pequeñísimo. De hecho, la constante Planck, 10 a la menos 34, es un número que se aplica, por ejemplo, a los fenómenos del Big Bang. Estamos hablando del tiempo en el cual, después del Big Bang, la física, las leyes físicas aparecen en el universo un tiempo cortísimo. Los 10 a la menos 36 rebasa la constante Planck. Veanlo de esta manera. Esa relación del principio de incertidumbre para la energía me dice que conforme el tiempo, lo veo despejando el tiempo, bueno, como estábamos, delta E, así, delta T. Que conforme el tiempo que dura un proceso en el cual hay un intercambio de energía sea más corto, conforme delta T sea menor, la incertidumbre de energía crece. Dicho de otra manera, si yo puedo garantizar
que el tiempo que tarda en llevarse a cabo el proceso de la conversión de la energía cinética con la cual se lanzó la pelota, golpea, y luego después sale hacia arriba con la misma energía con que rebotó. Pero el proceso de cambio, de parar la pelota a cero y luego que rebote, porque la pelota se deforma, se elástica y todo eso. Si el tiempo que dura el fenómeno de transición de las dos energías es del orden de 5.27 por 10 a la menos 36 segundos, sí es posible que tenga los 10 joules de energía que me faltan, pero que son. Entonces, en la realidad, pues no va a suceder, porque lo lanzo y no lanzo nada. Es más, si lo planteamos, la misma idea, pero digamos que la pelota no rebota, la lanzo hacia arriba, la lanzo con esa energía de 90 joules. Yo sé que no sube, pero para que pudiese asomarse en este tiempo, tendría que moverse muy rápido. ¿Qué tanto? La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia que tiene que recorrer la pelota para llegar hasta la parte de arriba es de 10 metros. Lo tiene que lograr, porque igual se da la transición de energía cinética potencial acá. En ese tiempo, estamos hablando de 5.2 por 10 a la menos 36. Decimal el más, decimal el menos. Esto me va a dar algo así como 10 a la 30 metros sobre segundo. La velocidad de luz es 10 a la 8, 3 por 10 a la 8, pues no me basta. Tendría que moverse más rápido que la luz para lograrlo. Una evidencia de por qué en el mundo macroscópico esto no lo vemos. Pero en la física del átomo sí. Es posible que, dadas las pequeñas dimensiones, tienen los átomos, el tamaño de los núcleos, tengamos, por ejemplo, uranio 235. Y aquí adentro del núcleo de uranio está la partícula alfa. Esa partícula alfa está ahí desde que la Tierra existe, hace 5.000 millones de años. Si agarro un kilogramo de uranio, voy a detectar que continuamente salen partículas alfa. Se están desintegrando, están decayendo. Pero, a ver, ya una vez que emite la partícula alfa, deja de ser uranio, por supuesto. Agarro un núcleo que no se ha desintegrado de uranio 235. Sé que la partícula alfa está dentro. Y lo veo y no le pasa nada, la partícula alfa no sale. Está ahí desde hace 5.000 millones de años. ¿Por qué salió para unas en este momento y para otras no? ¿Por qué de esta manera justificamos con la física cuántica el fenómeno de la desintegración radioactiva? Pues porque la partícula alfa está rebotando dentro de una caja y no tiene la energía para salir. No tiene la energía para salir. Pero está rebotando, lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Hagan de cuenta acá que lanzamos la pelota hacia arriba con 90 joules, no se asoma, la lanzo otra vez, no se asoma, y pasan los años, pasan 5.000 millones de años, y ese ser inmortal que está lanzando la pelota no se cansa, lanza la pelota segundo tras segundo tras segundo con sus 90 joules, al pasar los miles de millones de años, tal vez, un día, por el principio de incertidumbre, la pelota se asoma. ¿Qué es lo que hace la partícula alfa? Está rebotando y no sale porque no tiene la energía, le falta. Pero al estar chocando con las barreras de potencial, está intercambiando su energía de un tipo al otro con los rebotes. Es la pelota. Entonces, en algún momento, y es una evidencia de ello, a lo mejor ahorita me toca que agarro el átomo de 35 y probablemente la partícula alfa. Me tocó ver que la persona lanzó la pelota después de 5.000 millones de años y en ese momento sí, se alcanzó a asomar. Es lo que establece el principio de disociación. Dicho de otra manera, no se ve en el mundo macroscópico porque la mecánica clásica lo impide. Pero en el átomo, en el mundo del átomo, sí. Volviendo a las paredes infinitas. Y tengo la caja con las paredes
Las paredes son finitas ahora, no infinitas, son finitas. Tienen mucha energía, pero ahí está. Es perfectamente alcanzable. Para que la partícula pueda salir, necesita vencer el potencial de salir así, poder subir. Pero resulta que esta partícula no tiene la energía para lograrlo, es menor que con el pelotero. Y diremos, no, hombre, es que con esa energía es como si la proyectaras contra el muro y rebota. No puede pasar porque la barrera de potencial lo impide. Pero la partícula no cesa ese intento, rebote y rebote, está rebotando dentro de las cajas de las paredes, que son finitas. De acuerdo con esto, en algún momento puede ocurrir que la partícula aparezca de este lado. ¿Y cómo le hizo para salir si no tenía la energía para poder trepar? Cuando la física cuántica predijo esto, un físico autor de novelas científicas, George Gamow, cuando le preguntaron, dijo, ¿sale por qué? Ah, pues porque hace un túnel. Y pasó por aquí. Lo cual no es cierto, por supuesto. Fue una broma. Pero se quedó el efecto túnel. El efecto túnel me dice de qué manera una partícula puede saltar una barrera de potencial teniendo una energía menor que la que se requiere, acorde a la mecánica cuántica, porque por la incertidumbre que prevé la física cuántica, en algún momento puede ser que esa incertidumbre de energía, dado lo pequeño del tiempo que transcurrió, la incertidumbre le permita saltar la barrera. Hay explicaciones muy concretas del efecto túnel. Pueden preguntarles en las pruebas del BI, explica lo que entiendes por efecto túnel. Es eso, que una partícula pueda pasar a través de una barrera de potencial sin tener energía suficiente clásicamente para lograrlo. Y la logra por el principio de incertidumbre, cuando la interacción ocupa un tiempo lo suficientemente corto para que la incertidumbre de energía le dé el hecho para poder pasar. Lo mismo con la desintegración relativa, de acuerdo de los bosones, los W más, los W menos, etc. Esos bosones nacen en un tiempo muy corto, cortísimo, y eso es lo que necesito aquí, que el tiempo sea corto. Nacen en un tiempo muy corto y al nacer generan energía y la energía se convierte en partículas de esta que salen, o positrones. Un modelo que explica justamente la física de la efecto túnel, tema de IE, pero no piden más detalles, más que eso. Otra pregunta de I clásica, si comparamos la física del micromundo con la física del átomo. Párrafo. Explique el estudiante por qué piensa que los efectos cuánticos no se pueden detectar en el mundo macroscópico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo no veo la pelotita rebotando y que la coloque con mucho cuidado y nada, rebote, 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 rebote? ¿Por qué al caminar una persona la veo que camina en línea recta y no en forma de una onda? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en el mundo macroscópico no detecto fenómenos cuánticos, pero sí ocurren en el átomo? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la respuesta? Pregúntame ahí. Aguas. Ops. ¿Cuál será la causa de los resultados tan peculiares de 10 a la 30 metros por segundo? ¿Cuál es el conflicto de todo esto que me impide que lo pueda ver en la física del macromundo? ¿Quién tiene la culpa? Yo. Las fuerzas tan potentes que hay en las de que en los átomos y así. No. Ve los cálculos. ¿Quién es el culpable de que los números sean tan descabellados cuando le aplico una caja de zapatos o cuando le aplico a la barda? ¿Por qué hacen esos números? ¿Quién genera esos números tan pequeños o tan grandes o tan absurdos? Ah, el tiempo, el cambio del tiempo. A ver, alguien más. Si piensan en la longitud de onda material de De Broglie, H sobre P, decíamos,
lanzo una pelota y no la veo ondular, la veo en línea recta. Pero debe ser una onda, y ya lo calculamos, hay una longitud de onda, que es tan pequeña que va más allá del diámetro de un átomo. ¿Por qué esos números se dan en el núcleo, las partículas elementales, en el micromundo? Pero yo no lo veo cuando lanzo una pelota de béisbol o una persona camina. ¿Cuál es la razón? ¿Quién es el culpable de que esto suceda así? Prof, no es de que la distancia lo que lo miras. O sea, De acuerdo al principio de incertidumbre, sí. Pero cuando haces cálculos y tú dices, bueno, es una pelota de béisbol como la caquita, ¿no? O la barba. La razón de por qué este número resultó ser tan pequeño, aquí lo pueden ver, se los grita. Vean, la constante de Planck. Los fenómenos cuánticos no son detectables en el mundo macroscópico a causa de la constante de Planck. Su pequeñez 10 a la menos 34. Si la constante de Planck fuera más grande, sí, en el macromundo veríamos eso. Veríamos a la gente caminar en forma de una onda. Veríamos una caja de zapatos, una pelota que está rebotando con las paredes, y al acercar las paredes, entre más las acerque, ¿sí? Ay. Entre más las acerque, la pelota se va a azotar con más energía porque depende del grosor de las paredes, del largo de la caja. Pasa en la física del micromundo, no en el macromundo, porque la constante de Planck es tan pequeña que lo impide. Pero esas distancias tan pequeñas, esos tiempos tan cortos, imposibles de que ocurran, ser medibles en nuestro mundo, en el micromundo sí sucede. La generación de partículas explica el fenómeno de la desintegración. Ahora, brevemente, cuando ocurrió todo esto, un físico, Schrödinger, que nunca creyó en la física cuántica, dijo, bien, si esto es cierto, y la partícula se comporta como una onda, pues debo de poder analizar ese comportamiento utilizando la mecánica ondulatoria. Quiero decir, buscar la ecuación de una onda en una cuerda y aplicarla al movimiento de las partículas, y debe ser correcto. La verdad es que Schrödinger tuvo esa ocurrencia para echar por tierra, como una broma, la física cuántica. Y donde resulta que al hacerlo dio una herramienta formidable para justificar la certeza de la física cuántica. Schrödinger escribió una ecuación. Una ecuación, no la voy a poner aquí porque nos excede con mucho las matemáticas, la ecuación de una onda mecánica, una cuerda. Y lo que hizo fue que introdujo fenómenos cuánticos como H, F, la ecuación del postulado de Planck. Ahí introdujo la longitud de onda de De Broglie, y como le hizo Maxwell cuando metió a la ecuación de onda las leyes electromagnéticas y calculó la velocidad de la luz para una onda electromagnética. Schrödinger lo hizo aplicando los fenómenos cuánticos al movimiento de una cuerda. Dijo, no, pues voy a encontrar la ecuación de onda de un electrón, debe ser, y la encontró. La ecuación que él generó, que es bastante compleja, es un tema obligatorio en la mecánica cuántica para los físicos. Aquí en BI solamente les piden saber detalles, no la ecuación en sí, pero sí un poquito de lo que hay detrás de ella. Y resulta que es muy complicada, pero para el átomo de hidrógeno se puede resolver con una complicación matemática formidable, pero se puede. Tenemos un protón, tenemos un electrón, y examinar la órbita, radio orbital. Para hacer una idea, se mueve el electrón, puede cambiar la R, o bien en el espacio. Si este es el electrón, puedo ver el ángulo que describe en ese plano, puedo ver el ángulo que describe con respecto a la vertical, ángulo azimutal, el ángulo plano,
y la distancia. Son tres variables, r, θ y phi. Es una ecuación diferencial que tiene tres variables, es muy compleja, pero al resolverla, predijo y se calculó las posiciones del electrón en torno a la órbita. Cuando lo hizo, otro físico australiano, Max Born, premio Nobel, vivió hasta los 100 años de edad. Le dieron el premio Nobel porque él interpretó la ecuación de Schrödinger respecto a qué función estaría determinando la posición del electrón. Por cierto, Max Born no es muy conocido en el ámbito común, ámbito popular. Sin embargo, sí su nieta, la nieta de Max Born, es Olivia Newton-John, la actriz que filmó Vaselina. Pero bueno, es más famosa la nieta que el abuelo con su premio Nobel. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Encontró, el BEI no pide más detalles, pero sí algo muy básico, que la solución de la ecuación de Schrödinger es una función psi, se llama. Digo, ¿y eso qué es? Es una onda, pero ¿qué? Resulta que esta función psi es un número complejo. ¿Se acuerdan de matemáticas? A más y B es un número complejo. Entonces, si psi es igual a A más B, el complejo conjugado es A menos B, igual que pasa con el álgebra. Si ustedes multiplican la función de onda, así se llama, por su función de onda conjugada, van a encontrar algo así, suma por diferencia de cuadrados. Pero I cuadrada vale menos 1. En resumidas cuentas, esto es igual a A cuadrada más B cuadrada, que representa la magnitud del cuadrado, la magnitud de la función de onda, el producto de esas dos. Resulta que la integral de la función de onda por el desplazamiento es una medida de la probabilidad de encontrar el electrón dentro del espacio diferencial de X, como la caja. Entonces, ya hablando del núcleo, se habla de que puede estar en este sitio, más arriba, más abajo, etcétera. Y ya no pensamos que sea una pelotita girando. Esos son los gráficos típicos del protón, y hay como que una nube que rodea al núcleo. Esas nubes se llaman nubes de probabilidad. Entonces, la integral de la función de onda, al cuadrado, se relaciona con la probabilidad de que el electrón se encuentre en ese espacio. Y digo, matemáticamente esto es prohibitivo, porque es muy, muy complejo. Una ecuación diferencial de tres variables muy, muy elaborada, y el BEI pide solamente saber detalle de que existe la función de onda, la estableció Schrödinger, y que fortaleció la física cuántica. Esa función de onda es un número complejo. Cuando se integra respecto a la posición, me dice la probabilidad que tenemos de que el electrón se encuentre en ese espacio. Bien, con esto termino el contenido nivel superior. Ya, punto, se acabó. Vamos mañana a comenzar con los repasos como les prometí. Esto lo van a encontrar en Socos, pues sí, al final del libro, ahí viene lo que tienen que saber al respecto. Y pues básicamente es todo. ¿Alguna pregunta? Los veo mañana con los repasos. Muchas gracias, prof.